Bien, estamos de vuelta con Revista Deportiva y se une al set el director de CDN Deportes, Frank Camilo. Buen día, Frank. Buenos días, Neftalí, mi hermano. Gracias y gracias por permitirme participar de esta entrevista, porque precisamente el proceso comenzó contigo y conmigo aquí el martes, cuando comenzamos a indagar, a buscar informaciones de todo lo que estaba sucediendo en los días, en las horas finales antes de las elecciones del Comité Olímpico Dominicano, y precisamente uno de los entrevistados en ese momento candidato, hoy es el presidente electo y hoy está de regreso con nosotros vía Zoom, sacando unos minutitos de su apretada agenda porque hay mucho trabajo. Garibaldi Bautista, gracias hermano por estar aquí, felicidades. Ya te lo decíamos desde el martes, Revista Deportiva no es más que un vehículo para lograr los objetivos olímpicos, y te lo decía fuera del aire, ya creo que debo tratarte de Don Garibaldi Bautista, presidente electo del Comité Olímpico Dominicano. Bienvenido. Buen día, muchas gracias, Fran de Talí. Un placer estar aquí de nuevo y más en esta condición de presidente electo. Muy contento por el resultado del proceso electoral de ayer, pero sobre todo cómo se desenvolvió la asamblea en un ambiente claro, preciso, y con las situaciones que hubieron, se aclararon debidamente y ningún tipo de conflictos o de situaciones difíciles se presentó en la Asamblea. Muy contento por el proceso y presto aquí a compartir este momento con ustedes. ¿Cuáles son esos proyectos para trabajar de inmediato que tiene el nuevo Comité Olímpico Dominicano, la nueva fase ejecutiva? Porque como decíamos el martes, y lo que entendemos es que van a seguir trabajando todos juntos. Al final es por el bien del deporte. Lo que cambia aquí es la directiva, pero siguen siendo todos parte del mismo Comité Olímpico. ¿Y cuáles son esos proyectos de inmediato que tienen ustedes a la cabeza? Frank, como dije ayer a la prensa, nosotros hemos tenido unos 3 meses, últimos 3 meses. Nuestra candidatura surge alrededor de 3 meses, concentrados en estos 3 meses en lograr armar esta posibilidad de triunfo que se concretizó ayer. Nosotros tenemos el conocimiento básico de las responsabilidades que estamos asumiendo y los compromisos que tenemos, pero el tiempo pasado hasta el día de hoy lo habíamos ocupado en lograr lo que logramos ayer. A partir de hoy, ya siendo electos, entramos en la etapa de sentarnos con el grupo, a analizar las responsabilidades, a trazar los planes, a recibir informaciones, qué se ha hecho, qué falta por hacer, qué debemos hacer, qué puertas debemos tocar, para entonces nosotros en unos... Siempre se estila que cuando llega una gestión a lo más alto, al nivel presidencial, se toma el plan de los 100 días. Nosotros necesitamos un tiempo prudente de podernos adentrar dentro de la intríngulis del manejo del Comité Olímpico Dominicano, para entonces llevar a la comunidad pública la opinión de nuestro plan de trabajo que haremos. Sí tenemos un concepto básico de las cosas que queremos hacer, pero ya asumiendo la posición, debemos de ver qué disponibilidades tenemos, qué situaciones tenemos, qué problemas tenemos, los compromisos que tenemos, y analizarlos y tomar decisiones en conjunto. Gary, te va a tocar un año difícil en cuanto a las responsabilidades propias de este ciclo olímpico, que prácticamente va a comenzar aquí, aunque hayan pasado ya los Juegos Bolivarianos. La realidad de nuestro ciclo es que tenemos 2 años de ciclo olímpico, con el 23 teniendo Juegos Centroamericanos y Panamericanos en un mismo año, y luego París 2024. Al menos en el plano competitivo se percibe que habrá mucho trabajo técnicamente hablando para el comité. Le agrego a eso, Netalí, tú tienes muy buena información al respecto, pero le agrego a eso también el que nosotros vamos a hacer subsede de 7 deportes de los Juegos Centroamericanos del año que O sea, viene. Es sí, decir, una responsabilidad de los Juegos Centroamericanos, una responsabilidad de preparar la delegación que va a asistir a El Salvador, pero también de que prepararnos te digo de desde la ahora firma. que va a ser una delegación récord. Exacto, o sea, es un compromiso de mucha más envergadura, vamos a decir, que en los últimos Juegos centroamericanos que fueron en Barranquilla. Estamos conscientes de esa responsabilidad, por eso le decimos que estamos ya dando los pasos necesarios para reunirnos, evaluar toda la situación para lograr integrar. Este va a ser un trabajo de equipo, aquí no hay
nadie que tenga una varita mágica para poder conducir esto de la mejor manera. Trabajaremos en equipo y sabemos de esas responsabilidades. Nunca se había dado, que yo recuerde, nunca se había dado el que los dos juegos más importantes para nosotros, los centroamericanos y los panamericanos, se celebren en el mismo año. Y en esta ocasión también los centroamericanos, aparte de celebrarse, tenemos también subsedes de 7 deportes. Es decir, que es una responsabilidad bien fuerte, pero con la ayuda de Dios estamos prestos a asumirla y salir adelante. Como candidato tomó 3 meses convertirte en el presidente electo, pero ¿cómo surge esa candidatura? Porque incluso aquí en Revista Deportiva llegamos a tener al señor Ramos, que era un candidato que terminó uniéndose al grupo que te llevó a la presidencia. También estaba la candidatura del señor Chanlate, que terminó ganando dentro de estas elecciones como parte de tu grupo. Pero entonces, ¿cómo surge el nombre de Garibaldi Bautista para que él fuera la cabeza de este grupo que ya tenía otros candidatos que se sumaron a él? Mira, para darle una explicación que los amigos televidentes entiendan, voy a hacer un poquito de historia. Yo he sido un deportista de toda la vida. Yo jugué mi deporte, el softball, a un buen nivel, creo, con toda la humildad que me caracteriza. Si me hubiese dedicado a ello en 100%, hubiese llegado a ser hasta posiblemente parte de la selección nacional de nuestro país. Pero me dediqué a la profesión, a los estudios de mi profesión, y eso me asumió bastante tiempo y no pude ocuparme de eso. Yo, desde que inicié el proceso dirigencial, siempre muchas personas me comentaban el que yo tenía el perfil, vamos a decir así, para ser dirigente de consideración. Nunca lo escuchaba, pero no, como que no, quizás por la juventud no le daba como la importancia a eso. Fui caminando, empecé por la Asociación de Softball del Distrito como tesorero, asumí la presidencia después llegué a la federación, llegué a la tesorería del Comité Olímpico, y mucha gente, a mí me tocaba el tema. Yo recuerdo incluso que fui un día donde un empresario a tocar otros temas que no eran de deporte, y él me puso el tema del deporte, y yo le dije en ese momento que estaba pensando en salir del deporte, que no me sentía ni a gusto por el ambiente que había, y sin embargo él me dijo: no, usted no se puede salir del deporte. Y le dije: ¿por qué usted dice eso? Me dice: no, porque usted es de la gente que tiene el perfil para seguir conduciendo el deporte. Ahí yo le puse un poco de atención a eso. Y dije: nunca había considerado eso, pero le puse atención. Entonces, a raíz de este proceso electoral ahora, donde habían dos candidatos altamente conocidos, el amigo Luis y el amigo Ramos, varias federaciones me preguntaban lo mismo y me contactaban que por qué yo no hacía un proyecto de la presidencia. Yo en verdad no tenía eso en mis planes inmediatos, pero a los verdaderados sí me tocando el tema, lo fui valorando, se presentaron unas circunstancias y bueno, tomé la decisión. Algunas personas me acercaron y me plantearon el tema, y digo: bueno, vamos arriba, vamos a tomar la decisión, vamos a echar para adelante, vamos a ver si podemos hacerlo. Y en esos 3 meses hemos logrado concretizar este triunfo, pero es un triunfo de grupo, de equipo. Agradezco públicamente, tal y como lo hice ayer de manera privada, a Luis y al ingeniero Ramos por haber, vamos a decir, en cierta forma logrado la unidad con nosotros y entender que la candidatura más viable era la nuestra. Y gracias a Dios el resultado se logró, que era hacer el cambio en el Comité Olímpico Dominicano. Hablando del equipo, justamente, tienes a 2 experimentados hombres del comité ejecutivo que ya han estado antes y en posiciones muy importantes: tesorería, anteriormente primera vicepresidencia, en el caso de Chanlate y Ramos. Luego de ahí, entonces, estamos hablando de una plancha de mucha gente que está por primera vez en el comité ejecutivo, pero con carreras importantes en sus diferentes áreas. Menciono al señor Mera para mencionar un ejemplo de la Federación de Tiro, ¿verdad? Entonces, pero está también el hecho de que tiene 2 mujeres, Irina de Vela y a Dulce María Piña, que también repite de la Federación de Judo. Y estamos hablando de un comité ejecutivo diferente. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo ve la fortaleza de ese comité ejecutivo y lo que espera de cada uno de ellos?
Mira, Natalie, yo siempre creo en la honestidad y en la capacidad de cada dirigente. Si esos dirigentes que ahora la gran mayoría serían jóvenes para entrar al Comité Olímpico Dominicano, lo menos cierto es que tienen su experiencia en sus federaciones y son personas que han hecho su trabajo al frente de sus instituciones. Cuando nos llegó la oportunidad, el caso que mencionas de la parte femenina, analizamos el tema de la cuota de la mujer y decidimos irnos por Dulce. Y cuando conformamos el ejecutivo, se planteó el tema de Irina. Hubo algunas objeciones de dos mujeres y la cosa, y yo defendí que la Irina es una profesional con una entrega total a su deporte y con un trabajo excelente en su federación, y que nosotros entendíamos que ella podía ocupar cualquiera de las posiciones del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Se logró entender eso, los demás entendieron nuestro planteamiento y Irina es parte del Ejecutivo por primera vez en la historia. Dos mujeres forman parte del Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Esta elección tiene su carácter histórico porque si analizamos, el Comité Olímpico ha sido dirigido en los últimos 40 años por básicamente dos personalidades, el doctor Puello y Luis Mejía, 2 años que le correspondieron a Costa, pero básicamente de prácticamente 40 años por dos personas. Ahora se produce un cambio por primera vez con un proceso electoral de esa naturaleza y con los cargos elegidos en un nivel de competencia tal y como se demostró ayer, que fue sumamente reñido, pero este proceso de ayer es un proceso histórico. Finalmente, al menos de mi parte, háblame del proceso de transición. Unas elecciones regulares, elegimos un presidente de la República y toma posesión 3 meses después. ¿Cómo se maneja esto según los estatutos? ¿Cuándo ya comienzas a trabajar como presidente sin el segundo apellido de electo? Mira, Fran, los estatutos del Comité Olímpico Dominicano no establecen fecha de toma de posesión. Ayer se produjo el proceso electoral y la juramentación. Tan pronto se produce la juramentación, el Comité Ejecutivo debe asumir. Pero, como te dije ahorita, el movimiento fue manejado básicamente en estos últimos 40 años sin haber oposición. Eran dos candidatos que se reelegían y quedaban, la institución quedaba en las mismas manos. Por lo tanto, no había esa, vamos a decir, rigurosidad, y prácticamente algunas obviaban hasta prácticamente el plan de la toma de posesión. Entonces, ahora es diferente. El grupo, nuestro bloque, logró ganar al bloque que estaba dirigiendo. Entonces, desde ayer empezamos a conversar el tema. Nos reunimos con el señor secretario saliente, el buen amigo Gilberto García. Planeamos una reunión para el lunes. Yo desde anoche ya estoy pensando y analizando las cosas. Nos pondremos de acuerdo con ellos para ver lo más rápido posible que asumimos, porque tal y como te dije, los estatutos no establecen una fecha precisa, pero es necesario, con las responsabilidades que tenemos, asumir lo más rápido posible, y esperamos ponernos de acuerdo con nuestros amigos Colin y Gilberto para hacer eso de la manera más rápida, armónica posible. Bueno, es la segunda vez que te tocan unas selecciones cerradas. Yo recuerdo cuando llegaste a softball, también fue una sorpresa, y en esta ocasión tenía su toque de sorpresa hasta el hecho de que fueras candidato, porque no hace 3 meses, como decía, no te perfilabas en ese rol. Cuéntanos un poquito de todo el proceso, de qué tanto cansa esto y qué tanto hay que trabajar en los días previos. Bueno, como tú bien dices, la responsabilidad de estos dos procesos, básicamente el de la federación en su primera ocasión y el de nos ha ocupado y nos ha trazado un reto sumamente importante. Yo recuerdo que el de la federación, yo le comenté a un amigo periodista que le dije que ese proceso de la federación, para yo elegirme de la federación, fue lo más difícil que yo he pasado, y lo logramos. Recuerdo que ganamos ese proceso 18-13. Después nos reelegimos y tuvimos 28 votos. Los 4 restantes no fueron a la asamblea,
y en este último periodo nos elegimos con los 32 votos de las asociaciones. Es un proceso agotador. Ayer tuve la cantidad de llamadas que recibí, de mensajes. No, en verdad no creía que me iban a llamar tanta gente. Locales, internacionalmente me llamaron muchos dirigentes, y nos llena de satisfacción el que la comunidad, la ciudadanía está recibiendo con beneplácito la elección de nosotros al frente del Comité Olímpico Dominicano, y eso nos compromete más a hacer un trabajo tal y como lo hemos venido realizando en las otras instituciones que hemos estado, y tratando siempre de mejorar el trabajo que hacemos en cada institución que nos ha tocado trabajar. Señor presidente, muchas gracias por este tiempo. Sabemos que tiene una agenda apretada y que ha sacado unos minutos especiales para este programa y para este canal que está a la disposición del Comité Olímpico Dominicano desde siempre. Gracias, Garibaldi, felicidades una vez más. No te voy a decir suerte porque sé que el trabajo lo tienes, la vocación, la disposición, y cuando se dispone uno a ser exitoso lo logra, sobre todo con gente capacitada como la que te rodea y como tú mismo ya lo has demostrado. Muchas felicidades y gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, y le hago una remembranza que creo que Netalí la conoce. Yo he sido y me siento parte de la prensa deportiva dominicana, porque el destino y Dios me llevaron a ser parte del equipo de softball de la sede durante 16 años y ser uno de sus principales jugadores, y eso me llenó mucho de orgullo, de satisfacción poder ser parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Es decir, que mi relación con ustedes, mis amigos de la prensa, siempre será de la manera que lo hemos llevado siempre, con el carácter de nuestra personalidad, con la humildad y con el agradecimiento a todos ustedes por darme la valoración que me dan, y presto a estar con ustedes de la mano, a que nos ayuden a que pongamos el deporte en el mejor sistema posible. Y es verdad lo que dice Héctor Cruz, que él era el más fuerte en esos tiempos. ¿Qué pasó? Héctor Cruz tenía una característica, era un tremendo pitcher Héctor Cruz, pero no te ponía un strike, eras huyendo todo el tiempo. Con la bola insalivada. Gracias, Garibaldi Bautista. Que Dios te bendiga. Continuamos. Muchas gracias.